nos toca hablar de la izquierda mexicana en la perspectiva de las intermedias del año 2021. Para abordar el tema, lo primero que debemos hacer es analizar el internacional, porque derivados de la pandemia del COVID-19 habrá cambios geopolíticos posibles en el marco de la recesión y la manera en que los diversos países se irán recuperando. Por las implicaciones que va a tener, se deberán valorar los efectos en meses de la elección presidencial y de congresistas en Estados Unidos, sin que la epidemia haya dejado de sus estragos, aunado al conflicto político-social por el racismo y la brutalidad policíaca. Además del resultado electoral de noviembre próximo, habrá que considerar para el curso del siguiente año los siguientes temas generales: la posible prolongación a lo largo de varios meses más de la pandemia en México, el narcotráfico, el crimen organizado, la violencia, la inseguridad y el impacto político de procesos penales en curso o nuevos en contra de personas con nacionalidad mexicana. La evolución del problema migrante, así como el volumen de las transferencias hacia nuestro país durante el siguiente periodo. El comportamiento de la relación comercial, productiva y financiera entre ambos países. Como ha sucedido antes en México, nuestro país será tema de la campaña electoral en los Estados Unidos. Al respecto, será necesario evitar involucrarse como gobierno mexicano en ella. Es probable que el tema energético se convierta en una presión para nuestro país en el marco de la vigencia del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En el ejercicio de nuestra soberanía, algunas determinaciones mexicanas relacionadas con países del sur del continente pueden tensionar la ya de por sí compleja relación México-Estados Unidos. A lo largo de los próximos 12 meses, en Centro, Sudamérica irán presentándose diversos acontecimios que repercutirán de alguna manera determinada en México. A saber, los procesos electorales de diverso tipo pendientes, los posibles cambios de gobierno correspondientes, los efectos económicos, políticos y sociales de la pandemia del COVID-19 en cada país. La confrontación política puede propiciar acontecimientos imprevistos como los que se han presentado en el pasado reciente, que obligue a tomar algunas decisiones definitorias acordes con el ideario progresista, que pueden irritar a las fuerzas conservadoras de corte neoliberal y el rol que jueguen al respecto los organismos multilaterales. En la perspectiva del 2021, también habrá que ver o analizar la situación nacional. El comportamiento de los principales indicadores económicos: crecimiento, nivel de empleo, inversión privada nacional y extranjera directa, el saldo de la balanza comercial, los montos de la recaudación fiscal,
la evolución del índice de precios al consumidor y del tipo de cambio, el volumen de los ingresos petroleros, la tasa de interés y los depósitos de mexicanos en la banca extranjera, entre otros. Seguirá siendo un aspecto fundamental el combate a la corrupción y la manera como eso repercute en el presupuesto. La política de austeridad y el curso que tomen algunas pendientes, tales como los fideicomisos y la reforma a las AFORES. En el marco de la presentación y aprobación del paquete presupuestal de fin de año, la revisión de la cuestión hacendaria, de la fórmula de distribución a las entidades de los recursos federales y del destino y monto de las partidas que le dan sustento a los programas sociales, al Instituto de la Salud para el Bienestar, la Guardia Nacional, el Tren Maya, el proyecto interoceánico en el Istmo, el aeropuerto Felipe Ángeles y las refinerías, entre otros. En todo este contexto, tendrá que medirse y valorarse muy bien la distribución del ingreso, la disminución o aumento de la pobreza, el nivel de consumo de la clase media y la recuperación o no de las micro y medianas empresas. La narrativa de la posible recuperación económica o la de los detractores de la 4T, de la crisis casi apocalíptica, será parte medular del debate en la sociedad. Al respecto, más allá de las estadísticas, lo que importarán más serán las percepciones y las emociones entre los sectores y los grupos sociales. Es necesario recordar que los temores, con fundamento o sin él, determinan la conducta de los electores. Es por ello que generar certidumbre positiva será fundamental. Habrá que considerar también la cuestión social en relación con la salud. A 2 años del triunfo electoral del 2018 y a 19 meses de Manuel López Obrador, es fundamental tener el pulso del ánimo prevaleciente entre la población. Resulta obvia la trascendencia que está teniendo la pandemia en la gente, el temor a ser contagiados, el efecto entre los que se contagiaron y superaron al virus, los que se están contagiando, los que han tenido que lamentar pérdidas humanas y los efectos psicológicos del aislamiento y de la llamada sana distancia. La reacción de quienes perdieron su empleo o vieron disminuir sus ingresos. La percepción que finalmente prevalezca acerca de la manera en que el gobierno federal y o estatal o municipal enfrentó a la pandemia y de las acciones ante la prolongación de la misma que se sigan tomando, pues al parecer todavía falta mucho tiempo para el tránsito a la nueva normalidad. Además, la situación podría complicarse aún más por la posibilidad de rebrotes o de que sea concurrente el COVID-19 con la influenza estacional. Pasará a los primeros rangos de prioridad el sector público de la salud y esto tendrá que reflejarse en el presupuesto destinado para él y en las políticas públicas correspondientes. Tendrán que mejorarse los ingresos y prestaciones de los trabajadores de la salud, modernizar sus instalaciones, equipo e instrumental, garantizar el abasto de medicamentos y de las vacunas preventivas, construir nuevos hospitales y clínicas, incrementar el número de público contratado, elevar la matrícula escolar de los que aspiran a ser profesionales de la salud y hacer campañas de concientización para cambiar malos hábitos que conducen a enfermedades. Contrastar lo que ha hecho el gobierno de la 4T sin contratar mayor deuda externa con lo que hicieron el gobierno de Calderón y el de Peña será una cuestión relevante para el curso del debate público,
también será necesario compatibilizar los mensajes del subsecretario Hugo López-Gatell con los que viene emitiendo el presidente de la República. En el pasado reciente, al inicio de la epidemia en México, tuvo un costo para AMLO en su nivel de aprobación desestimar el asunto. Si hay rebrotes y descontrol, se lo endosarán a él, no hay que olvidarlo. También habrá que considerarla en relación con la seguridad pública y el combate a la delincuencia y la violencia. Insistir en los esfuerzos jurídicos, organizativos, sociales, logísticos y estratégicos de la 4T para controlar y disminuir el flagelo de la inseguridad y de la violencia será muy necesario. Además de recalcar que a diferencia de sus predecesores, la actual política gubernamental está dirigida a ganar la paz paulatinamente, tanto a corto como al mediano plazo. Sin embargo, se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo, todavía no se ha logrado una disminución sustancial y sostenida de la violencia, sobre todo en el rubro de los homicidios dolosos. Al igual que en otros asuntos, además de seguir buscando reducir el índice delictivo, será conveniente seguir contrastando lo que sucede ahora con lo que sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón en el marco del proceso que se le sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos y la nueva información de la operación Rápido y Furioso. De igual manera, las acciones para desmantelar a las redes de lavado de dinero y del combate al robo. Será necesario retomar en el Poder Legislativo las reformas legales en materia de extinción de dominio. También expresar que hay un avance muy relevante en materia de respeto a los derechos humanos y a la desaparición de la tortura. Crucial será seguir combatiendo los feminicidios, los crímenes contra los jóvenes y que se reencauce y se dé respuesta al destino que tuvieron los 43 normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. También habrá que considerar la cuestión social en relación a otros aspectos. La educativa, después de la reforma de Peña, la manera de volver a las clases presenciales, la cobertura, las becas para los jóvenes y el fortalecimiento del nivel medio superior y superior. La cuestión feminista en su integralidad, insistir que la 4T será feminista o no será y que en sentido estricto no se puede ser humanista sin reivindicar hasta sus últimas consecuencias los derechos de las mujeres y por ende la lucha contra el machismo engendro de la sociedad patriarcal. Entender que hay que preservar y ampliar el apoyo hacia las mujeres y de ellas hacia la 4T como una cuestión estratégica. También la batalla por las clases medias supone entender la conducta veleidosa que en materia electoral tiene este sector de la población. Para ello es necesario considerar su nivel de consumo, el combate a la corrupción, la preservación del medio ambiente, la promoción cultural, la recreación y la vocación animalista. Es en el sector de los trabajadores no asalariados, por razones estrictamente lógicas, en donde existe un flanco débil. Mientras la recuperación económica se consolida, además de los programas sociales que llegan a un poco más de 20 millones de personas, se podría recuperar el seguro del desempleo o abanderar una propuesta factible y gradual del ingreso básico universal.
Reivindicar, poniendo muchos ejemplos para ello, los derechos de los pueblos indígenas. Profundizar las iniciativas para el desarrollo rural y agropecuario. Potenciar la construcción y ampliación de viviendas. Seguir mejorando los salarios y las condiciones generales y prestaciones de los trabajadores. Con respecto al sector empresarial, aislar a los sectores golpistas, ultraderechistas y buscar acuerdos con otros sectores del empresariado. En lo que se refiere a la cuestión política, en la perspectiva de la sucesión presidencial del año 2024, se tienen que tomar las siguientes fechas: la megaelección intermedia local y federal del 2021, el posible ejercicio de revocación del mandato en el 2022 y las elecciones principalmente para gobernadores del año 2023. La temporalidad estratégica de un cambio de régimen en México supone la conclusión exitosa del mandato completo de AMLO y el refrendo electoral progresista en 2024 para garantizar un cambio de modelo durante un ciclo cuando menos de 12 años. Para trazar la línea a seguir, es necesario hacer, así sea de manera general, un esfuerzo de caracterización de las principales fuerzas políticas y sociales opositoras a la 4T. Será necesario desarrollar una breve caracterización de la situación actual del PRI, del PAN, del Partido Movimiento Ciudadano y del PRD, así como de los organismos empresariales, de los sectores eclesiásticos, de la excomentocracia y los intelectuales orgánicos del régimen neoliberal, de los poderes mediáticos y fácticos de diverso signo, además de los neozapatistas. Cada uno tiene sus propias necesidades y estrategias en función de sus vulnerabilidades, cálculos e intereses. En ciertas coyunturas, territorios o niveles confluyen en iniciativas o esfuerzos, como ha venido sucediendo en los órganos legislativos, federal o estatal, o alrededor de algunos temas específicos, articulando el llamado bloque de gobernadores en el Frente Nacional Anti-AMLO, conocido como FRENA, o en la idea del bloque opositor amplio llamado BOA. Los esfuerzos partidistas opositores de intelectuales orgánicos del antiguo régimen y de una gama de liderazgos variopintos se expresan en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Tienen un componente de intereses internacionales, tanto por condiciones y convicciones ideológicas, como por negocios truncos, turbios, pactados a la sombra del neoliberalismo. Hasta ahora, la ofensiva de las derechas conservadoras ha centrado en el intento de desgastar el liderazgo presidencial de López Obrador, personalizando los ataques, utilizando noticias falsas, ridiculizaciones, artículos de opinión, bots en las redes sociales, campañas en medios de comunicación internacional y algunas movilizaciones. En algunas entidades federativas, los gobernantes de diverso signo partidista se han dedicado a endeudar a sus entidades para prevenirse económicamente en lo electoral, a la vez que han cooptado y o corrompido a liderazgos de Morena empoderados súbitamente por el tsunami obradorista del 2018. También algunos gobernantes estatales han buscado la manera de posicionarse mediáticamente para poder darle sustento a sus aspiraciones electorales futuristas o bien para pretender buscar impunidad. La agenda que influirá en el curso de las próximas determinaciones principalmente será la siguiente: el nombramiento pendiente de los consejeros del Instituto Nacional
electoral, la posposición de las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo y las reglas que emitirá el INE para la posible reelección de diputados federales, las posibles reformas electorales en algunas entidades, el registro formal de nuevos partidos políticos, las resoluciones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a controversias o litigios pendientes, la aprobación de reformas pendientes en las cámaras, el curso que tomen diversas investigaciones en contra de la corrupción, delitos graves que involucran a actores políticos o algunas extradiciones, iniciativas o acciones que tomen algunos gobernantes estatales, fenómenos naturales o sociales imprevistos que pudieran tener alto impacto y los posibles errores u horrores que algunos actores políticos o sociales pudieran cometer. Tenemos que considerar el rol que deben jugar las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Esa es la primera definición, puesto que la competencia electoral de 2021 no será una cuestión únicamente de una organización política de izquierda. Recordar que el triunfo en el 2018 fue producto de un gran movimiento amplio. La mayoría inmensa de los votantes de entonces y aún ahora no estaban ni están afiliados a ningún partido. Para volver a ganar en el 2021 es necesario articular lo más amplio posible un movimiento alrededor de la Cuarta Transformación sin sectarismo, soberbia ni mezquindades. Es una vana ilusión creer que se repetirá el episodio de la elección del 2018. Eso no sucederá. El año próximo se vivirá una elección muy diferente en condiciones muy distintas. Por ende, la unidad organizada del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda es un asunto central. El tema no debe verse únicamente como una alianza electoral entre el PT, Morena y el Partido Verde, sino en la perspectiva de una convocatoria incluyente que sume y multiplique la mayor cantidad de apoyos posibles y consolide una nueva hegemonía en el sistema político mexicano. Las dificultades que habrá que gubernaturas en juego, la mayoría en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, además de una gran cantidad de gobiernos municipales, entre otras, son las siguientes: el divisionismo, la desorganización y debilidad institucional que actualmente prevalece en Morena, el desgaste por mal desempeño de algunos gobiernos locales y legisladores que fueron electos por la coalición Juntos Haremos Historia, la ofensiva mediática y en redes sociales de las fuerzas conservadoras en contra de la Cuarta Transformación y particularmente de López Obrador, la participación de varios nuevos partidos políticos que buscarán su registro definitivo, algunos de los cuales harán campaña como falsos depositarios de la identidad y liderazgo de la Cuarta Transformación y de AMLO. Puede haber una diáspora de candidaturas que dificulte obtener triunfos. Aunque no es tan fácil como parece, las derechas buscarán unirse para derrotar a la fuerza electoral progresista, ya sea a través del BOA o de un TUCOM, todos unidos contra Morena, u otra manera. Aunque no haya una gran alianza nacional conservadora, sí podría darse en varios ámbitos locales. Por eso es importante entender que la resistencia en Morena a postular candidatos externos o a algunos que pretenderán reelegirse, aunque no hayan tenido un buen desempeño o abandonaron el trabajo territorial, también será un obstáculo a considerar. Otro obstáculo
Como sucedió en 2029 en Durango y en Tamaulipas, lo serán los gobernadores de diversas entidades que buscarán influir inconfesables para bloquear buenas candidaturas, dividir a la izquierda y operar para que no hagan las fuerzas democráticas buenas campañas. Sobre todo en el ámbito local, pero no únicamente ahí, viviremos lamentables episodios de necropolítica y de injerencia indebida de poderes fácticos de diverso tipo para imponer candidatos cómplices o a modo. Existen resistencias comprensibles, pero no por ello justificadas, para que se propicie la renovación generacional y la equidad de género. Otro obstáculo tiene que ver con la disputa por la obtención de candidaturas a toda costa, que pueden propiciar espectáculos bochornosos con efecto mediático derivados de una conducta salvajemente grupera. Así las cosas, entonces nos preguntamos qué debemos hacer. Para no equivocarse y superando limitadas, es necesario realizar una investigación profunda para derivar de ahí un acertado diagnóstico acerca de la realidad nacional que incluya el pulso y las motivaciones de la gente. Derivado de lo anterior, se debe elaborar un plan estratégico integral que considere la amplia gama de los aspectos políticos sociales con efecto electoral. Para conducir el proceso, habrá que consolidar un profesional equipo de conducción política que tenga legitimidad, consenso, autoridad moral y capacidad operativa. Ello será posible mediante el acuerdo nacional de una gran coalición dominante de dirigentes que ponga alto a la aparentemente interminable cadena sucesiva de querellas internas. Una dominante de dirigentes no es la reedición del dañino comportamiento tribal, ni el regreso a la vigencia del grupismo, sino la expresión colectiva y colegiada de la madurez responsable con altura de miras. Habrá que poner en ello talento, imaginación y autodisciplina responsable. Hay que acordar y hacer funcionar un plan nacional de reorganización con afanes conciliatorios y vocación unitaria que convoque y aglutine como nuevos protagonistas del cambio verdadero a los millones de simpatizantes. Es suicida creer que el recto actual de la izquierda se puede superar con una cerrada, reducida y fábrica de liderazgos. Debe haber ofertas para ir estabilizando entidad por entidad y región por región a muy amplio espectro de intereses y aspiraciones. Mediante el levantamiento de encuestas consensadas, transparentes y creíbles, ir seleccionando a las mejores propuestas de hombres y mujeres para ser postulados a los cargos de elección popular. Conjugar experiencia con juventud. La renovación generacional es algo inevitable, pero también es un producto histórico de cada coyuntura, más allá de legítimas aspiraciones o ansias desmedidas. Es necesario de movimiento la más amplia y sólida red de militantes y simpatizantes, una masiva estructura territorial y sectorial consciente que se movilice organizadamente en torno a causas justas de manera creativa. Hay que recuperar la presencia en las calles y plazas públicas, articular un extendido programa uniforme de comunicación, publicidad y propaganda, respetando la legislación electoral, que nos haga visibles en toda la geografía nacional, en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Hay que entender que aunque jurídicamente todavía no ha dado inicio el año electoral, en la realidad la campaña ya empezó. Por ello hay que construir las mejores propuestas de candidaturas, priorizando mujeres y jóvenes
sin discriminar a nadie. La campaña que viene debe sumar a cientos de miles de jóvenes y enfatizar nuestra vocación feminista. Además de la imagen, lema y emblema, la propuesta electoral por la cual se va a llamar a votar debe ser programática, considerando la recuperación económica, la paz, la seguridad, las libertades democráticas, el desarrollo, la equidad, la honestidad, la justicia, la preservación del medio ambiente, la diversidad, el buen vivir, las obras, los programas sociales, la vivienda, el equipamiento urbano, la recreación, la cultura, la salud, los pueblos indígenas y el deporte, todo en torno a una serie de compromisos concretos. Ajustados a las medidas de confinamiento sanitario y de sana distancia, hay que detonar ya un programa de actividades calendarizado con metas precisas, sujeto a una autoevaluación permanente. Capitalizar, respetando escrupulosamente las leyes electorales, las buenas acciones del gobierno de la Cuarta Transformación. Ganarles a las derechas en buena lid, ganarles a los emisarios del pasado neoliberal. Con vocación de poder y perspectiva de futuro, construyamos la versión mexicana del camino al buen vivir, confluyendo en el gran afluente progresista de la América toda, nuestra patria grande. Manos a la obra y mentes a la obra. Con la certeza de nuestras convicciones, está por venir el buen vivir. Venceremos. ¡Bravo!